En Líderes, una entrevista con el presidente del B20, Daniel Funes de Rioja. Para normalizarnos como país, lo primero que tenemos que ser conscientes es que tenemos, por un lado, que tener estabilidad macroeconómica. ¿Qué impacto tendrá el sinceramiento de la situación económica en las empresas? La necesidad de desburocratizar el Estado, repensar la presión tributaria y controlar la inflación. Argentina, lo dijo el presidente, no tenemos que ser solo el granero, tenemos que ser el supermercado, agregar valor, crear empleo. En Argentina, en Brasil, tenemos una potencialidad fenomenal para eso. ¿Por qué el Mercosur debería funcionar? ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado y los privados para lograr competitividad? El tema de la paridad cambiaria, para mí hay que mirar el tema de la competitividad sistémica. Porque si es subir el dólar y al día siguiente que todo suba y todo esté igual, pasó a mañana, volvemos a mirarnos a la cara y decir dónde estamos. Daniel Funes de Rioja, en exclusiva para Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Y ahí vamos a hacer el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. El 1 de junio, en Palacio Duo Park Hyatt, Buenos Aires, se realizará el segundo Seminario Internacional de Líderes. Participarán destacados empresarios y políticos de Brasil y Argentina, con el desafío de alinear políticas privadas y públicas e impulsar el desarrollo económico en la región. Viernes 1 de junio, en Palacio Duo Park Hyatt, Buenos Aires. Organiza Líderes TV. El G20, que reúne a los 20 países y sus líderes más importantes del mundo, que concentran prácticamente el 75% del PBI mundial, y dentro estarán en Argentina. Y dentro de ese ámbito, el tema de los negocios, de las inversiones, ocupa un eje principal en esa agenda. ¿Cuáles serán esos temas fundamentales a tratarse por parte del B20 dentro de este ámbito global? Hoy es otro momento particular de la historia política y económica mundial porque hay turbulencias desde el punto de vista político, desde el punto de vista comercial, internacional y desde el punto de vista de las finanzas. No de la magnitud de ninguna manera de 2008, 2009, pero están. Dentro de ello, diría que hay una agenda de tipo permanente y una agenda que se va ajustando por dos circunstancias. La que hace a estas cuestiones de coyuntura y la que hace a la región del país anfitrión. Claro. Porque obviamente no es que se vaya a hacer una agenda local, pero esa agenda tiene
determinadas características, tanto en los temas de comercio e inversión, financiamiento, energía, ahora la digitalización de la economía, que ha adquirido una relevancia, y esto me lo dijo la canciller Angela Merkel. Usted tiene que ponerle un eje muy fuerte al tema de economía digital, industria 4.0, el tema de la pequeña empresa, el tema que impuso la Argentina, digamos, qué característica ha puesto la Argentina para este G20. Ha puesto el tema alimentación, ha puesto futuro alimentario sustentable, basado no solo en el tema de la materia prima, es decir, los commodities, la producción primaria, sino también de la industria de la alimentación. ¿Por qué aceptó como chair del B20 con la responsabilidad que eso representa y en un mundo tan complejo, además de en una economía tan difícil como la Argentina? Cuando nace el G20, primero nace como ministro de Economía, después jefe de Estado, y después fue llamando a grupos de interés, primero a los trabajadores, porque la gran crisis financiera iba a tener impacto en la economía real, y ese impacto en la economía real se iba a traducir en menos crecimiento, menos inversión y menos empleo. Llaman a los trabajadores. Y así nació el L20, el Labor 20. El Labor 20. Después nos llaman a los empresarios. Y esto fue creciendo, y desde ese momento yo fui llamado a dentro del Business 20, dentro del grupo empresarial, a tomar posiciones de liderazgo en los temas de empleo, en los temas laborales y de empleo, que luego se suma la cuestión de educativa, en la que tengo mayor vinculación. La Argentina ha históricamente tenido un problema fundamental, que entiendo que es que gasta en sus recursos públicos más de lo que genera. Y esta semana se vio firmemente impactada por esa realidad. Cuando el presidente Macri asumió públicamente la decisión de buscar fondos de financiación de deuda en el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué impacto cree que tiene esta decisión del gobierno, por un lado, de asumir una realidad muy compleja, que atenta, si se quiere, con la credibilidad de atraer nuevas inversiones, y en un contexto como el del G20 y el B20? Bueno, yo diría que a Argentina le llegó la hora de asumir responsabilidades, por lo que tenía tanto las responsabilidades de decir queremos integrarnos al mundo de una manera inteligente. La segunda fue decir queremos normalizarnos como país. Ahora, para normalizarnos como país, lo primero que tenemos que ser conscientes es que tenemos, por un lado, que tener estabilidad macroeconómica. Es cierto que tenemos problemas muy profundos. Y uno de los problemas muy profundos que tenemos es el problema de la pobreza, y es un problema que tenemos que resolver entre todos porque es una carga total, no es una carga a unos y no a otros. Ahora, a partir de ese dato, también lo que tenemos que hacer es competitivos y eficientes. El Estado y los particulares. Remover los obstáculos, es decir, para acercarnos a esa normalidad. Obviamente, las circunstancias de los commodities altos nos permitieron disimularlo. Las circunstancias del crédito de más fácil acceso, como ha habido en los últimos tiempos, también nos permitieron postergarlo, si se quiere. Y yo no estoy en contra del gradualismo, yo creo que el gradualismo es absolutamente necesario por estas razones sociales que digo. No, y tal vez sea la única opción en un contexto tan complejo y con esta problemática social como tiene la Argentina. Pero a paso sostenido tenemos que ir cumpliendo estas metas, y tiene la sociedad, tenemos todos, también la clase media, también nuestros sectores dirigentes, nosotros los empresarios también, los que tenemos roles de dirigentes, tenemos que asumir ese compromiso de cómo coadyuvar en esta cuestión. ¿Qué pasa cuando ese ha sido la realidad histórica constante de la Argentina, de financiarse a través de endeudamiento, y un endeudamiento que no está planteado para obras de infraestructura necesarias e importantes para acceder, como usted decía, al primer mundo, sino para pagar sus cuentas corrientes? Bueno, totalmente de acuerdo. Pero, cuidado, que creo que en esta instancia, hoy se está haciendo mucha obra pública. Es decir, no sé en qué medida el financiamiento va a un lugar a otro, digamos, uno de los temas
que se está discutiendo en este G20 también son los PPP, la Asociación Público-Privada para Financiamiento, para que la financie el sector privado. Pero Argentina tiene un gran déficit de infraestructura. Le voy a decir un caso muy claro. Nosotros, las economías regionales agroindustriales, que es Copal en esencia, traer desde las provincias de origen a los puertos de salida. Es inviable, es más caro que traerlo no hay ruta, de Europa. El costo logístico es elevadísimo, tampoco hay tren. Los puertos, salvo aquellos puertos privados que se han hecho adecuados para exportar aceite o soja, etcétera, los demás tienen complicaciones muy grandes para los costos, con lo cual se nos hace mucho más difícil exportar. Entonces, ese esfuerzo de infraestructura hay que hacerlo, obviamente también teniendo en cuenta cómo lo compatibilizo con la preocupación que usted señala. Por otro lado, tenemos un problema social, tenemos un elevado índice de marginalidad y pobreza en la sociedad. Sí, tenemos un 30% de pobreza, y en esos índices, según la información a la que nosotros accedemos, de los 10 millones de personas en situación de alta vulnerabilidad, hay 2 millones de personas que prácticamente requieren de asistencialismo porque no tienen ninguna posibilidad de reinsertarse socialmente. Bueno, de eso nos tenemos que hacer cargo. Después, a partir de ahí, que pueda haber gente que usufructúa los planes sociales sin corresponderlo, eso es una cosa que hay que darle transparencia, como a todas las cosas hay que darle transparencia, a los efectos de que reciba aquel que lo tenga que recibir. De eso la Argentina se tiene que hacer cargo, y nuestra sociedad, y va a ser un compromiso intergeneracional, no solamente el nuestro, sino el siguiente, porque esto es así. Pero hay muchos campos en los que podemos trabajar. Nosotros en Copal, en el 2015, cuando estaba preparándose las elecciones, preparamos un documento y dijimos, bueno, ¿dónde estamos y qué necesita la Argentina para la industria de alimentos? Y planteamos cuáles eran las grandes reformas transversales. La reforma fiscal, es decir, una presión impositiva acumulada a nación, provincia, municipio muy elevada. Hoy todo el mundo lo sabe, y lo dijo el presidente el otro día con respecto a las tarifas, pero lo veníamos señalando nosotros en cuanto a nuestros productos. Un alimento tiene 40% de impuesto entre nación, provincia y municipio. Si tuviera mucho menos, la gente consumiría más y además exportaríamos más, es decir, habría menos presión sobre la empresa. Y otra cosa muy importante, habría menos economía informal. Hoy hay un 30-35% de economía informal que compite deslealmente, que no paga ningún impuesto, que tienen los trabajadores en negro, y peor que ello, que no tienen ni siquiera los productos habilitados pasando por todos los organismos de contralor. Digamos, este tipo de cosas son las cuestiones que hay que ir atacando rápidamente. Desburocratización para hacer más ágiles trámites, etc. Ahora, estas cosas se están encarando. El punto es si la velocidad de implementación es la necesaria para que podamos resolver los problemas que tenemos. Sobre todo, ¿por qué? Porque lo que ha pasado estos días es mostrarnos que ese aire financiero internacional que creíamos inicialmente que tener, nos iba a durar, no va a durar. Es que, doctor, a 40.000 millones por año de necesidad de financiación externa para pagar el déficit, no va a haber dinero internacional que podamos atraer, porque de hecho las tasas cada vez van a ser más altas, lo que complica la ecuación y deja las opciones de recursos de ingresos para el gobierno a través de impuestos, que me pregunto cómo hacen para bajarlo, como usted decía, si es una fuente de recaudación, emisión monetaria o la variable del dólar. Bueno. Y cualquiera de esas tres variables son terriblemente sensibles y tienen un impacto directo también en la competitividad de los diferentes sectores e industrias. Absolutamente. Entonces, para eso lo primero que me planteo yo es, ¿hay solución o es caos o el Mesías? Y yo creo que la solución es que la sociedad argentina en su conjunto se plantee este dilema con absoluta sinceridad. Es decir, esto no es nuevo, la inflación la tenemos hace mucho, los déficits fiscales los tenemos hace mucho, salvo momentos circunstanciales en que las cosas, por A, B o C, por el precio de las materias primas o alguna otra, no fue mejor, o porque la tasa de interés estaba muy baja y había liquidez en los mercados. Entonces, seriamente tenemos un problema estructural. El Mesías es una cuestión de fe,
pero no cuestión de política. Cuando uno cree en el mesianismo en política, lo que tiene es populismo, pruebas al canto. El populismo no nos ha servido para mucho, 30% de pobreza, 35% de informalidad, se nos han caído las exportaciones incluso de sectores naturalmente exportadores. Entonces, primera cuestión, si es la solución, buscar las soluciones, hay que conjugar una serie de políticas que sean de Estado, cualquiera sea el gobierno. Acá no podemos competir por si uno dice hay que pagar tarifas o no hay que pagar tarifas. No es cierto que no haya que pagar tarifas. Durante estos últimos años, antes del cambio de gobierno, seamos sinceros, teníamos que apagar las fábricas en invierno y apagar las fábricas en verano. En invierno porque no había gas y en verano porque no había luz. El 1 de junio se realizará el segundo Seminario Internacional de Líderes, con la participación de grandes líderes empresariales y políticos, tanto de la Argentina como del Brasil y de la región. ¿Qué importancia cree usted que tiene el hecho de acercar y alinear políticas públicas y privadas entre Brasil y Argentina, que de alguna manera ocupan más del 80% del territorio y de los negocios en la región? Bueno, no me cabe la menor duda que es fundamental. Es fundamental por varios motivos. En primer lugar, por esta proximidad física y estos perfiles productivos, similares en algunas cosas, complementarios en otras. Yo agregaría la situación de México, hoy mucho más mirando al norte que al sur, pero en todo caso esto es gracias al presidente Trump. Sí. La segunda es que somos Mercosur. Somos un espacio de integración ya fijado y determinado para ello. Lo que no está es bien organizado, digamos. Es decir, cruzar una frontera en el Mercosur parece cruzar una frontera entre países en guerra. Y bueno, pero eso pone en evidencia que el Mercosur como Mercosur no funcionó, no fue efectivo. ¿Qué va a cambiar? Esos líderes que usted va a juntar tienen que discutir esas cosas. Es decir, hacia dónde vamos, cómo resolvemos, cómo compatibilizamos. Le doy un ejemplo. Alimentos. Nosotros tenemos que tener normas comunes en todo lo que es normas técnicas. Porque si nosotros tenemos entre nosotros mismos normas diferentes, primero, dificultamos nuestro comercio bilateral. Pero además, facilitamos barreras técnicas de otros países. Queremos entrar a la Unión Europea, vamos a negociar con la Unión Europea. Tiene muchísimas más barreras técnicas que nosotros. Arriba la vamos a complicar nosotros entre nosotros mismos. Nosotros tenemos que ir con normas homogéneas. ¿Para qué? Para comerciar con el mundo, exacto. Con Asia, con Europa. ¿Sabe por qué? Porque Argentina, lo dijo el presidente, no tenemos que ser solo el granero, tenemos que ser el supermercado, agregar valor, crear empleo. En Argentina, en Brasil, tenemos una potencialidad fenomenal para eso. ¿Ve que pueda ser viable un acuerdo de libre comercio con Europa? Había expectativas de que se hubiera acelerado antes la posibilidad de llegar a un acuerdo y hoy la situación parece haberse enfriado. Yo creo que el camino es estos acuerdos de integración. Hay algunos donde, depende de los sectores, hay algunos que tienen mayor potencialidad y otros que tienen menor potencialidad. Por ende, yo no podría hacer un juicio de valor a priorístico. Creo en la integración, una integración inteligente, una integración ganar-ganar, de los dos lados, y una integración donde no me digan, mira, sí, tú podés importar, pero después no te habilito un frigorífico, ni te autorizo, las cosas que nos han pasado. Doctor, ¿cómo cree usted que impactó en el sector empresarial el aumento del dólar de las últimas semanas, la decisión de tomar créditos de un organismo como el Fondo Monetario Internacional, que pareciera que ha dejado un efecto negativo en la memoria de los argentinos? Bueno, a ver, la memoria de los argentinos... ¿Impactará directamente en la inflación? Sí, yo creo que hay tres cuestiones. El tema de la paridad cambiaria, para mí hay que mirar el tema de la competitividad sistémica.
porque si es subir el dólar y al día siguiente que todo suba y todo esté igual, pasó a mañana, volvemos a mirarnos a la cara y decir dónde estamos. O, salvo cuando se han hecho devaluaciones tan brutales que ha dejado margen, pero ha dejado costos, y sobre todo costos sociales. Así que, atención. Entonces, me parece que yo creo que el tema de la devaluación puede haber acercado más a los valores reales de mercado, pero puede estar beneficiando a algunos sectores, pero fundamentalmente tenemos que mirarlo en función de cómo incide esto en la competitividad sistémica del país, cómo puede afectar las estructuras de costos, porque hay productos, el pan tiene trigo y el trigo tiene un valor internacional. Claro. El café importamos... sí, todos los sectores que tienen una composición de productos importados altos van a tener un impacto directo en esos costos. Incidencia. Ahora, también por otro lado está el mercado, es decir, cuánto absorbe. Estamos en la industria de la alimentación produciendo al 62%, 63% de la capacidad instalada, quiere decir que estamos con mucha capacidad ociosa, por ende el mercado tampoco está tan demandante, así que todo esto va a tener que ser mirado por cada uno de quienes producen. Pero digo, el tema paridad cambiaria, hay quienes dicen tenía que ser más realista. ¿Cuál es el punto de ese realismo? Yo no estoy a favor de ninguna corrida, porque corrida es imprevisibilidad. Y lo que necesita un empresario es previsibilidad. Usted estuvo recientemente en Washington en una de las reuniones del B20. ¿Cuáles son los temas que a los empresarios más les preocupa? Hablamos de inflación, hablamos del déficit del gobierno, hablamos de la caída de competitividad. Bueno, a ver, haría una división entre qué le preocupa a los empresarios del mundo hoy. En primer lugar, qué va a pasar entre multilateralismo y unilateralismo. ¿Por qué no define para la audiencia la diferencia entre multilateralismo y unilateralismo? Sí, cómo no. Multilateralismo es que, por lo menos en el marco del G20, las soluciones se eslabonen, se articulen en el sistema de organismos multilaterales y que valgan para todos, reglas de juego para todos. Entonces no que uno, porque yo soy más grande, no tengo reglas de juego, o las pongo yo. ¿Okay? Las pone el que quiere y como quiere. Bueno, hay algunos países que tienen multilateralismo y unilateralismo, ¿no? Porque igual pueden darse el lujo de poner las reglas y de decidir lujo, participar o no de reuniones claves y cumbres, como fue el Acuerdo de París con el tema del cambio climático. Bueno, el mundo tiene que hacerle sentir que ese unilateralismo no es congruente con este mundo global que nos toca vivir. Me parece que eso es un camino de doble vía. Yo no puedo evitar que un gigante tenga actitudes unilaterales, pero le puedo hacer sentir que el resto de los que no somos gigantes y pesamos en ese 75-80%. ¿No es como hacerle cosquillas a un gigante? Yo creo que no. Yo creo seriamente que la consistencia de los otros termina condicionando. Si no, también le diría, bueno, fíjese que hay diálogo con Corea del Norte, eso vale a dos puntas, a un gigante y a otro también disruptivo unilateral. ¿Cómo ve usted el futuro de la Argentina en el plano económico y el impacto que también va a traer sobre el político a partir del mensaje del presidente Macri y de lo que sucedió con el dólar y con este blanqueo de alguna manera de necesidad más sustentable de financiamiento internacional para que nuestra economía sea viable? Mire, yo creo que al país hay que hacerlo un país normal, lo creí siempre, y nunca fuimos del todo normales. Fuimos normales en lo político, pero teníamos una inflación, en muchas épocas no fuimos ni normales, al contrario, como gobiernos autoritarios, dictaduras, etc. Pero hablemos del 83 en adelante, tuvimos un gobierno políticamente democrático con problemas económicos muy serios que terminó incluso en hiperinflación. Después tuvimos otro gobierno
que logró una estabilización económica, que después vinieron crisis internacionales que cambiaron las reglas de juego y el país no se dio cuenta hasta que terminamos en una crisis monumental como la de 2001-2002. Después volvimos a tener una estabilización y a partir de allí empezamos a tener un proceso inflacionario y evidentemente y una actitud segregacionista del mundo incompatible con el mundo globalizado. ¿Por qué no somos normales? ¿Por qué no empezamos a ser normales? ¿Por qué no discutiendo, como estamos discutiendo en el G20, los problemas de todos, pero entre todos, nos hacemos cargo de ese todos para ser parte? Usted tiene una agenda muy intensa en el día a día. ¿Cómo logra canalizar o de alguna manera descansar, relajarse con tantos viajes, con tanta presión en todos los frentes? Bueno, en primer lugar duermo bien o trato de dormir bien. Y en segundo lugar, con mucha fe y convicción en que a esta altura de mi vida lo que tengo que tratar de hacer, dentro de la modestia de mis posibilidades, es apoyar un cambio del país sobre el cual muchos hemos soñado, un país que no excluya, un país que recoja esta maravillosa experiencia de la otra ola de la globalización de principios de 1900, donde de cada 4 trabajadores, 3 eran migrantes en la Argentina porque venían a buscar un mundo mejor. Y ese mundo fue mejor y después el mundo cambió, perdimos la brújula y cometimos muchos errores. A ver si podemos volver atrás de esos errores. Eso me anima fuertemente a hacer lo que estoy haciendo y fundamentalmente me anima el acompañamiento fenomenal que el empresariado argentino, el grupo de los 6 y los líderes que me acompañan, Paolo Roca, Luis Pagani, Marcos Galperín, Martín Migoya, Miguel Gutiérrez, Midlin, Bulgeroni, los Cervenquian, Inés Berton, una emprendedora joven, sí, brillantísima, sí. Jorge Mandelbaum, que vino a acompañarnos en el tema, con todo un equipo extraordinario de técnicos en el tema integridad y compliance y transparencia. Yo verdaderamente digo, yo tengo el Dream Team, no soy yo el que lo merezco, son ellos el Dream Team. Yo estoy en el banco ayudando a coordinar eso y el honor que me han dado de darme esta responsabilidad y por otro lado la confianza y el honor que me han dado de haber armado este B20 y que la comunidad internacional esté pendiente de lo que haga la Argentina porque está mostrando que tiene carne para capacidad y liderazgo empresarial para hacerlo, me hace pensar que hoy el empresariado, que muchas veces estuvo ausente de responsabilidad, no ausente individualmente, pero sí colectivamente, hoy tiene un rol y yo, si algo puedo hacer en este rol, tengo que poner toda mi voluntad y mi fuerza. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Y ahí vamos a hacer el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. El 1 de junio,
En Palacio Duo Park Hyatt Buenos Aires se realizará el segundo Seminario Internacional de Líderes. Participarán destacados empresarios y políticos de Brasil y Argentina, con el desafío de alinear políticas privadas y públicas e impulsar el desarrollo económico en la región. Viernes 1 de junio, en Palacio Duo Park Hyatt Buenos Aires. Organiza Líderes TV.